a través de Efecto Televisión de todos los sistemas de cable en el país. Quiero darle la bienvenida y agradecer que esté en esta mesa de información al presidente de la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados, al diputado José Erandy Bermúdez. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Bernardo, muchas gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí en este importante canal transmitiendo las ideas de los actores que finalmente conformamos este aspecto muy importante que es el campo mexicano, ¿no? A ver, del recorte, y es un tema que le hemos dado seguimiento a lo largo de estos días, porque de repente no lo dimensionamos y no lo entendemos, ¿no? Y bueno, pues cada uno de ustedes como legisladores, claro, como especialistas de alguna manera, inmersos en las comisiones en la Cámara de Diputados, pues nos podrán decir de qué tamaño es para cada uno de los sectores. Hemos platicado ya del sector energético, no el tamaño del impacto, pero hay una parte que en los últimos años se nos ha olvidado y que también le impacta, ¿no? Pensamos luego en infraestructura, pensamos en la parte energética, o sea, pero se nos olvida pensar en el campo. ¿De qué tamaño es el impacto al campo mexicano? Platicábamos ayer con el secretario. De entrada, el tema del campo trae un recorte de 3,000 millones, ¿no? Es el impacto directo. Pero no solamente es el que se va a ver reflejado en quítale esos 3,000 millones, porque recordemos algo, mucho de la tecnología que se necesita para el campo, la tecnificación del riego, los implementos agrícolas, muchos de nuestros agroquímicos y de los productos que se necesitan en el campo son productos que importamos. No muchos de ellos son de fabricación nacional. Inclusive hasta insumos directos, ¿no? Claro, muchos de los fertilizantes los traemos del extranjero, los tractores los fabricamos y nos los traen muchos se maquilan y se traen de Estados Unidos, pero a precio de dólar. Ese impacto también está implícito. Nosotros hablamos sí de un recorte directo de 3,000 millones ahorita que tendrá Zagarpa, de los 85,000 que tenía de inicio, que salió de inicio en el presupuesto de egresos 2016, ya traes 3,000 menos todo lo que te va a incidir por el alza del dólar, ¿no? Este país depende en 25 millones de mexicanos del campo, fíjate la gravedad, ¿no? Una cuarta parte de la población de este país vive del campo. Y de esa cuarta parte de la población del país, el sector primario, los que solamente se dedican a producir, no a comercializar, no a darle valor agregado, solamente generan el 3% del Producto Interno Bruto, 3.3, 3.4, no de ahora, de hace muchos años. No hemos encontrado la fórmula de cómo apoyamos ese sector. Ayer platicábamos con el secretario, decían, nuestras agroexportaciones crecieron y tenemos hoy una balanza comercial positiva, efectivamente, pero eso es el sector de los productores secundarios y terciarios, que tienen una superficie de producción más amplia, que tienen capital, que tienen tecnificación, que tienen... Que ya es una industria, pues. Que tienen una industria, efectivamente, pero si vemos de ese 8.7% de nuestro Producto Interno Bruto que generaron las agroexportaciones, todavía esa cuarta parte del país sigue generando ese 3% del Producto Interno Bruto. ¿A quién le va a afectar este tipo de recortes? A ellos, porque muchos de ellos siguen cosechando con los mismos rendimientos cuando alguien que cosecha maíz con tecnificación como esto que lo dices... Producción por metro cuadrado, pues, para acabar pronto. 15 toneladas, ellos te producen 2 toneladas por hectárea todavía con semilla criolla. Ahí es donde nos va a afectar a nosotros los recortes. Ahí es donde nos va a afectar todo este tipo de recortes que se están llevando y más con los incrementos del dólar, ¿no? Para el que menos tiene, menos puede y menos sabe, va a ser donde nos va a afectar. Ahora... En un presupuesto de 85,000 millones de pesos, ¿no? Solamente en Zagarpa, pues no parece tan grave, digamos, de lo que le toca a Zagarpa, 2.500, 3,000 millones, no parece tan grave. Pero mucho del problema tiene que ver de lo que se dedica a los programas, porque ahí es donde pega luego... ¿No? O sea, definitivamente, si es social o es económico. Así es, y ahí es donde se proyecta de alguna manera el impacto, ¿no? Si es social o es económico. Muchos programas se han diseñado de una manera social o asistencialista, no básicamente para poder ayudar a crecer y a desarrollar las capacidades del sector rural. Nosotros lo que estamos diciendo en la comisión es que no dejen la vocación, sino que sin dejar de la vocación les ayudemos a potenciar esa actividad económica primaria que finalmente alguien me decía en días pasados, la única persona que necesitamos, cualquier ser humano, todos los días, 3 veces al día,
es al agricultor. Lo necesitamos para el desayuno, para la comida y para la cena. Y es un sector, efectivamente, coincido contigo, que tendremos que preocuparnos y ocuparnos más cómo diseñamos esas políticas públicas, si son sociales o son económicas. Económicas en el sentido que no sea para autoconsumo o sean paliativos, sino que pueda tener algún excedente para poder pensar en otra cuestión. Pero también de ahí tenemos problemas de raíz, ¿no? La educación que priva en esas regiones del país, la educación, la cultura que tiene, las tradiciones y costumbres, el acompañamiento, muchos de ellos con un nivel económico, cultural y educativo por muy debajo. Sabemos que nuestros niveles de analfabetismo es donde se concentra en esas zonas, y eso también es un caldo de cultivo para poder tener no los desarrollos y los crecimientos que esperamos, ¿no? Ahora, entrándole al tema del campo, porque como bien lo hemos dicho, pues hay como dos campos, ¿no? Sí, claro. El campo que de alguna manera ya brincó a tecnificarse y todo esto, y por otro lado el campo que todavía está rezagado ahí, y que no ha cambiado nada en los últimos 100 años, ¿no? O sea, que a lo mejor lograron tener el tractorcito que vendieron aquella, ¿no? Que ya de tercera mano le está llegando, y a lo mejor ya es un avance importante. Y no lo quiero dramatizar, simplemente ponerlo, digamos, en los extremos, lo que tenemos en el campo, y a lo mejor este lado del campo está preocupado en un 80-90% en el autoconsumo, ¿no? O de intercambio, porque no hay otra cosa que hacer. Porque no hay otra cosa que hacer. Claro. Y la verdad es que está pensando en muy poquito por sacar una X cantidad de producción y venderla. Ahora, tenemos que voltear a este campo porque es la mayoría. Y en ese sentido, no nos hace falta hacernos un replanteamiento ya serio y dejar atrás algunos tabús alrededor del campo mexicano y empezar a agruparlos, empezar a darles soporte técnico. Digo, en el papel es muy fácil, pero en la práctica, cuando mandas un ingeniero agrónomo y dile vete a Guerrero porque vamos a apoyar esta zona, y casi como mandábamos a los maestros rurales antes, ¿no? De que, claro. Pues de misioneros, finalmente, ¿no? No nos hace falta ya entrar en un modelo un poco más, pues que saque de alguna manera lo mejor de esas tierras y que los apoyemos de otra manera. Porque ya vimos que en lana no funciona, ¿no? La garantía de pago por tonelada, por hectárea, no sé qué, todo esto, hemos intentado todo, ¿no? Efectivamente, del 100% del área cultivable que tenemos en nuestro país, aproximadamente el 75% es de temporal. O sea, solamente se cultiva una vez al año. Y estás a las esperas de la bendición de Dios a que tenga. Y el otro resto, la cuarta parte, es de riego, está tecnificado. Pero su producción de esa cuarta parte es 4 veces más que la que es de temporal. Desgraciadamente, mucha de esa gente que tiene temporal tiene unidades no mayores a 5 hectáreas. Entonces, con 5 hectáreas es difícil que una familia pueda pensar en poder producir más allá del autoconsumo. Yo coincido contigo que el gran reto que tenemos es cómo nos organizamos. Porque si bien tenemos ejidos que tienen 300, 500, 1000, 2000 hectáreas, cada ejidatario piensa en su unidad personal. Yo tengo mis 5 hectáreas y quiero mis surcos de la forma horizontal, y el vecino dice, pues yo las quiero vertical, y el otro vecino dice, yo la quiero diagonal. Entonces, es un problema complejo de raíz de cultura, de cómo organizamos, pero también como gobierno o como autoridades, cómo le aseguramos a nuestros agricultores el acompañamiento, el extensionismo para saber que ellos se sientan acompañados. Porque imagínate, ellos están esperando solamente a que cosechen o a que les den su procampo, es lo único que están esperando. No tienen ingreso mensual que les pueda asegurar en pensar otras cosas. Ese es un problema muy grave. Imagínate, son familias que están esperando 6 meses con una deuda en espera de que puedan cosechar algo y les dé primero para pagar lo que pidieron prestado. Entonces no les da la posibilidad de pensar las opciones, porque yo creo que a todos nos ha pasado cuando tenemos alguna carga que estás todo el día pensando, es difícil que puedas pensar en otras cosas. Ahí es donde creo que debemos de diseñar políticas públicas de cómo ayudar a ese sector, en eso que dices tú,
Ya hemos intentado de todo, pero no hemos intentado en el tema de la asociación, de la organización, de cómo los unimos,